Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. Voy a presentar un estudio, una reflexión para la edificación de todos ustedes, basado en Hechos 20, del 7 al 12. Vamos a ver por qué un afortunado se cayó. Estaba sentado cerca de una ventana, algo parecido donde estoy yo. Y vamos a ver qué hacían ellos y qué fue lo que sucedió. El apóstol Pablo y su equipo regresaban de su tercer viaje misionero. Venían de Grecia, aquí pasan por la ciudad de Troas e iban a Jerusalén, el regreso de su tercer viaje. Ellos querían estar antes de la fiesta del Pentecostés, o sea que era más o menos en primavera. Había estado anteriormente 3 meses en Grecia, donde se cree que escribió la carta a los romanos. De todas formas, llega a la ciudad de Troas y tienen ahí una reunión en una casa donde se reunía la iglesia, una casa de 3 niveles. Estaban en el tercer nivel. Dice nuestra lectura: el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Habían muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. El que está hablando aquí es Lucas, y él dice que era el primer día de la semana en la noche. Sabemos nosotros de que el día judío empieza en la noche y termina el día siguiente. Y Pablo entonces les está hablando. El propósito entonces es tener una reunión, tener el partimiento del pan, o sea, la cena del Señor, aprovechando esa noche porque el día siguiente Pablo iba a partir para terminar su viaje. Dice aquí entonces de que prolongó su discurso hasta la medianoche y había muchas lámparas. Recordemos que las lámparas eran teas ardidas con aceite en aquel tiempo, y era una casa donde estaban reunidos. Ellos acostumbraban, como dice Hechos 2:42, acostumbraban a partir el pan juntos, acostumbraban a tener comunión unos con otros, a tener oración y a tener, a oír la palabra de Dios. También, como dice 1 Corintios 14:26, ellos se reunían también para cantarle salmos al Señor y para edificarse unos a otros. Había entonces calor, supongo. Estábamos a la orilla habían ventanas. En ese tiempo las ventanas no tenían vidrio, sino que eran abiertas. Había muchas lámparas, dice ahí, o sea que había calor. Y se dio un incidente. Dice el versículo 9: estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Este nombre significa afortunado. Y dice que este joven estaba sentado en la ventana. No sabemos por qué estaba ahí. Posiblemente no había lugar en otro sitio, o posiblemente había llegado tarde. Pero dice que como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Entonces, debido al calor, este joven se empezó a dormir. No sabemos por qué se durmió. Posiblemente estaba cansado. Nosotros debemos de evitar dormirnos cuando estamos escuchando la palabra de Dios, y también evitar las situaciones que puedan llevarnos a dormir, evitar estas situaciones. Y el escritor es el médico Lucas. Él dice
que lo levantaron sin vida cuando cayó este joven, que su nombre quiere decir afortunado, cayó desde el tercer nivel de la ventana hasta abajo. Pero se dio un milagro en la forma siguiente. Dice, pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo, no os alarméis porque está vivo. Entonces, Pablo es usado por el Señor aquí con una actitud y una acción de fe. Vemos también los dones que el Señor usa a través de Pablo, el don de fe y el don de milagros. Y a pesar de la fragilidad humana, a pesar de la limitación humana, Dios utiliza su misericordia, su gracia, y para mostrar su poder. Dice 2 Corintios 12:9, dice el Señor, le dice a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí se da una de las 8 resurrecciones descritas, registradas en la Biblia. Sabemos que 2 se dieron con Eliseo, una con Elías, 3 con el Señor Jesús, una con Pedro y esta con el apóstol Pablo. Dice entonces, siguiendo nuestra lectura, recordemos que ellos se habían unido, se habían juntado para el partimiento del pan, o sea, recordar la muerte y la resurrección del Señor por nosotros, según el mandamiento del Señor. Lucas 20:11 y 12. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó. Y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Entonces, el propósito de este milagro, Dios lo permitió en primer lugar para confirmar el mensaje de la palabra de Dios, en segundo lugar para confirmar la fe de los discípulos y en tercer lugar para restaurar una vida. Luego ellos tomaron la Santa Cena con un espíritu diferente, con fe, con consolación, con gozo, con recibiendo la gracia del Señor en una forma diferente por la experiencia que habían tenido. Para terminar, vamos a decir que es muy importante entonces reunirnos como iglesia para escuchar la palabra de Dios, que debe tener la prioridad, y asimismo para tener comunión con el Señor, especialmente cuando se parte el pan, recordando que el Señor Jesús murió por nosotros y proclamando su muerte hasta que Él venga, tener comunión con los hermanos, y como dije anteriormente, la prioridad es escuchar la palabra de Dios. Recordemos que el poder de Dios se perfecciona en cualquier necesidad, aunque sea por la debilidad y la fragilidad humana, como sucedió con Eutico. Si tú tienes una necesidad, ahí está la gracia, está la misericordia y está el poder de Dios. Como dice Jeremías 33:3, del 1 al 3, nosotros debemos de clamar al Señor en cualquier situación en que nos encontremos, y debemos nosotros saber que Dios es nuestro creador, Dios es nuestro hacedor, nuestro redentor, y el que prometió escuchar nuestras oraciones. Clama a mí, y Él promete 2 cosas. Una, yo te responderé, y otra, te enseñaré cosas que tú necesitas saber en una forma revelada. Que Dios te bendiga en este momento. Espero que esta reflexión sea de bendición para que tú puedas recibir según tus necesidades. Te invito a escuchar otra vez esta enseñanza, compartirla, darnos un like, a escuchar las anteriores y las que vienen. Y si no te has suscrito, hazlo haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.